Muy buenas exploradores, ¿cómo estamos? Espero que se encuentren todos muy bien. El día de hoy les traemos otro fenómeno realmente fascinante. Imagina caminar por la calle y de repente peces cayendo del cielo a tu alrededor. No es una escena de ciencia ficción, sino un fenómeno que ha desconcertado a científicos y testigos por igual. La famosa lluvia de peces, también conocida como lluvia de animales. Pero, ¿qué hay detrás de estos relatos asombrosos? ¿Son reales o simplemente son fake news? Hoy exploraremos algunos de los casos más famosos de lluvias de animales y revelamos la verdad oculta detrás del misterio. Y al final del video descubriremos qué hay detrás de la famosa lluvia de peces en Irán, la cual veremos brevemente a continuación. آقا سوز بارون ماهی سیمیسو به کی باور شکلی گپا ماهی شب تازه سوی دفعه. Podremos notar que quizás las cosas no son lo que parecen en este video. ¿Comenzamos? Exploremos juntos. Para comenzar este fenómeno tenemos que definir de alguna manera esta famosa lluvia de peces o lluvia de animales. También es conocida como lluvias fortianas, en honor al investigador Charles Fort, un investigador de fenómenos anómalos que dedicó gran parte de su trabajo a documentar eventos inexplicables, incluyendo las famosas lluvias de animales. En su libro The Book of the Damned, Fort recopiló numerosos informes de lluvia de peces, ranas y otros animales, sugiriendo que estos fenómenos eran más comunes de lo que se pensaba y desafiando las explicaciones científicas convencionales. Este libro que acabo de mencionar en su traducción sería El libro de los condenados, pero ¿qué condenaba en sí? Para el año 1912 todo lo que no podía ser probado mediante el método científico tradicional no podía ser considerado ciencia y por ese motivo era condenado o quitado del medio porque básicamente no era ciencia hablar, por ejemplo, de determinados tipos de precipitaciones que no eran las convencionales, por ejemplo. Fue uno de los primeros que en este libro hablaba ya de fenómenos ovni, como así también la existencia de extrañas criaturas y animales en la superficie terrestre, y adjunto a esto también la famosa lluvia de animales. Aunque las teorías de Fort a menudo eran vistas con escepticismo, su trabajo ayudó a popularizar la investigación de estos fenómenos y a considerar la posibilidad de que el mundo natural aún guarda muchos misterios por descubrir. Comencemos con algunos de los casos más famosos y documentados de lluvias de animales. El primero de los lugares que vamos a descubrir es la ciudad de Lahamanu, en Australia. En 2010, los habitantes de esta remota comunidad del desierto vieron caer peces del cielo en repetidas ocasiones. Según los reportes, los peces caían vivos, algunos incluso seguían nadando en charcos formados por la lluvia. La comunidad estaba atónita, ya que Lahamanu está a cientos de kilómetros del río más cercano. Otro suceso extraño, y no necesariamente estamos hablando de peces, ocurrió en Japón en el año 2009. La ciudad de Ishikawa, Japón, se reportó una lluvia de renacuajos. Después de una tormenta, los habitantes encontraron cientos de renacuajos esparcidos por las calles. Este evento generó una gran atención mediática y llevó a varias teorías sobre su origen. Entre ellas, se cree que fuertes vientos asociados con tormentas levantaron a los renacuajos de cuerpo de agua cercano y lo depositaron en la ciudad. Otro suceso también increíble, también ocurrido en Australia, pero esta vez en el año 2015, ya no nos relacionan ni con renacuajos ni con peces, sino con arañas. En la región de Goulburn, Australia, se reportó una lluvia de arañas. Los residentes amanecieron con asombro ese día, ya que al despertar se encontraron con miles de arañas descendiendo del cielo, cubriendo árboles, casas y carreteras con sus telas. Caso similar, pero en el año 2 años antes, es decir, en el 2013, en Brasil, en la ciudad de San Antonio da Platina, se produjo una lluvia de arañas. Los habitantes vieron miles de pequeñas arañas colgando del cielo, creando una red gigante sobre la ciudad. Tá louco.
aku. Alin, apa sekarang ini? Não, mas isso aqui é ignorância. Cara, isso aqui vai pra internet. Estas arañas suelen formar colonias grandes y construir redes cooperativas en áreas altas. Durante ciertos momentos, cuando las condiciones meteorológicas son favorables, las arañas pueden dispersarse utilizando hilos de seda para ser llevadas por el viento a nuevas áreas. Y tanto el caso de Brasil como Australia se tratan de arañas que no son venenosas, es decir, son inofensivas, pero bueno, da igual si son inofensivas o no. Por las dudas, la miramos de lejos. Ahora vamos con el caso más impactante de este video, el caso emblemático de la ciudad de Yoro, en Honduras. No, es toda una realidad, nada de mito. ¿Por qué? Nosotros somos fieles testigos, el personal docente, administrativo y alumnos de este centro son fieles testigos de la lluvia de peces. ¿Y cómo es, qué hay previamente antes de que caigan los peces? Bueno, ya todo el mundo lo sabe, una gran nube negra que cubre todo el espacio y luego viene el aguacero, un aguacero no normal, ya lo conocemos que es un aguacero de lluvia de peces, es un aguacero que no deja ni salir afuera a ver, ¿verdad? Hasta que ya pasa, entonces nos damos cuenta que ha caído la lluvia de peces, porque en los charcos van corriendo ellos y es cuando los muchachitos corren con sus canastos, con sus calabazos a recoger los animalitos. Este fenómeno ha sido reportado desde el siglo XIX. Este evento ocurre generalmente entre mayo y julio, durante la temporada de lluvias. Sin embargo, hay un detalle fascinante que distingue a este fenómeno de otros casos similares en el mundo. En primer lugar, hay una leyenda local que cuenta que hace más de un siglo, un sacerdote español llamado José Manuel Subirana llegó a Yoro y fue testigo de una extrema pobreza y hambre que sufría la población. Conmovido por esta situación, el sacerdote decidió orar intensamente durante 3 días y 3 noches, pidiendo a Dios un milagro para ayudar a su gente. Según la historia, al término de sus oraciones, una intensa tormenta se desató sobre el pueblo. Cuando la lluvia cesó, los habitantes encontraron el suelo cubierto de pequeños peces. Este evento se repitió en años posteriores, consolidándose como un fenómeno anual que la comunidad celebra hasta hoy. Aunque la explicación científica más aceptada es que fuertes vientos y trombas marinas levantan a los peces de ríos y lagos cercanos, los habitantes de Yoro creen firmemente en el milagro atribuido al padre Subirana. La lluvia de peces ha sido un tema recurrente en mitos y leyendas de diversas culturas. En algunas tradiciones se la ve como un presagio de buena suerte, mientras que en otras se la considera un mal augurio. Todo depende de qué es lo que te caiga del cielo. Si es un pez, obviamente será alimento y será bienvenido. Pero si cae una piedra o una rana, no sé muy bien cómo te lo pueden tomar. Por ejemplo, en la cultura maya se creía que la lluvia de peces era una señal de que los dioses estaban enojados y que traería desastres a la tierra. A lo largo de los años, los científicos han propuesto varias teorías para explicar estos fenómenos inusuales. La más común es que los tornados o trombas marinas, que son básicamente tornados sobre el agua, succionan pequeños animales. Y tengamos en cuenta esta palabra mágica, pequeños animales. Tengan en cuenta que todos los animales que venimos citando y que venimos viendo los ejemplos son peces pequeños, arañas, renacuajos o ranas. Tengan en cuenta ese pequeño detalle para cuando volvamos a ver el video de Irán al final, para poder ver si realmente hay algo de cierto o no en estos videos. ¿Qué es lo que realmente tiene de interesante el caso de Yoro? En primer lugar, que gran parte de la comunidad científica considera que, como bien decíamos anteriormente, son tornados o trombas marinas las que succionan los peces del mar y los hace precipitar a todo lo que es el sector de la comarca de Yoro y sus alrededores. Más específicamente en la localidad de Centro Poblado, una localidad que está a 5 kilómetros de Yoro. Hay algunas cuestiones que por ahí no nos cierran. ¿Y por qué les digo esto? Porque justamente esa famosa lluvia de peces
no se producen en todos los sectores. Una teoría que quizás pueda explicar esta cuestión es que justamente en esa zona también está formado por no solamente los ríos o las famosas cuencas fluviales, lugar donde se desplazan los ríos, sino también cuencas subfluviales, que son pequeños ríos que van por debajo de la tierra. Y en esos ríos también pueden ver ciertas variedades de peces que, como justamente dicen los lugareños, no son peces que están acostumbrados a ver en los ríos. Por eso también de alguna manera creen que vienen de otra parte atraídos por la tormenta, ese sentido que le dan, porque no son peces que están acostumbrados a ver, salvo en esa época del año. Y que se da básicamente porque al llover demasiado empieza a aumentar el nivel del agua y todos esos pequeños peces que estaban de manera subterránea comienzan a ascender por pequeñas fisuras y desplazados hacia las fuentes de aguas más superficiales. Y es donde la gente los ve, según lo que veíamos en los videos. Otra opción que también puede pasar, que se ha dado en otros casos, con peces de mayor tamaño inclusive, es que haya tanto crecimiento de ríos, de lagunas o de lagos, que esos peces son vertidos a ese cauce principal y podamos también encontrar peces inclusive en las rutas, ¿sí? Y que son peces de mayor tamaño, pero eso es porque justamente el nivel del agua aumentó tanto que invadió o inundó calles y se transformó por cierto tiempo en el nuevo hábitat para los peces que estaban circulando por allí. Y por otro lado, también tiene bastante sentido esto último que decimos, porque hasta el momento no tenemos ningún tipo de registro fílmico, es decir, imágenes, videos o fotos de los peces cayendo sobre la ciudad de Yoro o de centro poblado, por lo cual tiene más sentido. Pero por otro lado, los lugareños, por una cuestión de seguridad, lo cual también está muy bien, no deciden salir con sus dispositivos móviles a obtener fotografías, porque la cantidad de actividad eléctrica que hay en esas tormentas es impresionante. Y este es el momento más importante del video. Si llegamos hasta aquí, tenemos una serie de conocimientos que podemos entender como para poder decir si esto es real o no lo es. آقا سود بارون ماهی سیمیسو به کی باور شکلی گپا ماهی شب تازه سوی دفو. En primer lugar, bueno, sabemos que el caso de Irán ocurrió en el pasado mes de abril del 2024, donde surgieron informes de una supuesta lluvia de peces en una pequeña ciudad de Irán llamada Yazug. Es una localidad que se encuentra, en primer lugar, a más de 225 kilómetros del mar. Comparando con Yoro, por ejemplo, siguiendo el caso de que podría tomarse, siguiendo la primera hipótesis de las trombas marinas, Yoro y el mar solamente tenemos 75 kilómetros. Y en el caso de que realmente fuera por el efecto de trombas marinas, los peces no serían tan grandes. Son peces pequeños. Sin embargo, los peces que vemos aquí son tremendamente más grandes. Y tenemos en cuenta otra cuestión. La distancia son 225 kilómetros. Y en esos 225 kilómetros, ¿cómo un pez puede estar vivo tanto tiempo? Y sobre todo, estamos hablando de peces de entre 40 y 800 gramos, según lo que informaban algunas fuentes. ¿Cómo es posible que en tanta distancia esos peces puedan seguir con vida? Porque caen allí en el pavimento y todavía se siguen moviendo. Y si esta cuestión de las trombas marinas tiene sentido, ¿por qué solamente cae una determinada variedad de peces de un determinado tamaño y no otras cosas? Se supone que una tromba marina debería absorber un montón de tipos de peces de distintos tamaños, no solamente peces. Ahí vemos una imagen muy limpia, deberían haber algas y otros elementos más que uno diga, sí, esto está cayendo del mar, está viniendo del mar directamente. En donde yo vivo, quizás no es el mejor ejemplo de esto, pero como para tener una correlación, no cae nieve tan periódicamente. Es algo que en donde yo vivo es posible que solamente ocurra una vez en el año. Y a veces ocurre cada 5 años o a veces cada 10. Cuando pasa un fenómeno como ese, tanto yo como mis vecinos, como el perro del vecino salen a filmar todo.
¿Cómo es posible que solamente tengamos una sola imagen de un evento tan viral? Y volviendo como el caso de Yoro, ¿por qué no están dispersos en distintas casas y demás? ¿Por qué no hay fotos ni otras imágenes? Y acá ustedes me van a decir, sí, pero yo lo vi, que muchos de los exploradores de esta comunidad ya vienen observando este tipo de fenómenos y habrán visto imágenes como esta. Y ya desde el vamos estas imágenes que están circulando para cada caso son extrañas porque realmente si vemos la foto y el video ya son cuestiones completamente distintas. Se ven personas de la milicia, inclusive si uno analiza más en detalle, esas patentes son chinas. O sea, estamos un poquito más lejos de donde hablamos de las fuentes. Y aquí es muy importante que hagan su entrada los famosos fact-checkers, que son instituciones y organismos integrados por científicos, periodistas, que tejen distintas redes a lo largo del mundo para que justamente evitar estos casos en los cuales puedan tratarse de fake news. Estas imágenes que veíamos, donde vemos personal de la milicia y peces dispersos por todos lados, en realidad es un accidente en China en el año 2015. Un camión volcó una carga de peces en la ruta y bueno, se sacan las fotos fuera de contexto y cada vez que vean estas imágenes, como por ejemplo lo que ven aquí, van a ver que algunos medios hacen eco de la noticia y que deciden divulgar esta misma imagen para aplicar para el caso de Australia, para el caso de Yoro, inclusive para el caso también de Yasu, que inclusive ya de por sí la imagen es sacada de contexto, ya se transforma automáticamente en una fake news. La utilizan para Irán y después otro medio sale a replicar diciendo no, es falsa porque en realidad esto es una imagen que corresponde a Yoro, que tampoco era la fuente verdadera del caso. Pero por eso estas instituciones son muy importantes, ya que justamente una fake news puede generar mucho revuelo en la población y una fake news tiene el poder de inclusive de hacer ganar o perder una elección presidencial inclusive. Es mucho más complejo que eso y por eso estos organismos están ahí para develar estas situaciones. Y para el caso particular de Irán, el sitio fact-checker iraní Faknameh fue el que salió en su cuenta de Twitter a revelar que estos videos en realidad se tratan de un montaje. Este medio ha analizado los videos y fotos y han encontrado evidencia que se utilizaron efectos especiales y manipulación de imágenes para crear la ilusión de que los peces están cayendo del cielo. De hecho, mirando el video en detalle, había secciones, según informan estos investigadores, de donde peces que aparecen y desaparecen en el mismo video. Con lo cual es mucho más evidente la cuestión de la digitalización de este montaje para crear esta falsa situación. Y por eso la importancia de estos fact-checkers, de estos organismos de fact-checker, porque si bien hay explicaciones científicas que puedan dar cuenta de algunos de estos eventos, otros permanecen en el ámbito de lo misterioso. Es importante mantener un enfoque crítico y basado en la evidencia al investigar y aceptar tales fenómenos. Y así evitar que cualquiera haga un video y lo tomamos como que es real. Y si hay un hecho que marca un gran antecedente con el último caso de Irán, fue que en el año 2020 ocurrió un evento similar, pero en este caso estamos hablando de lluvias de berenjenas. زود بگیری نازی. یه ذره بیا این ورسا. نه این ورسا یه 16 ثانیه هم حرف نزن. استوری داری میگیری؟ آره. خندیدیم الان وقت این کاراست. اون چیه اون پشت؟ اون چیه؟ اون یه چیزی داره میره. یه چیزی داره. بیا اینجا. بیا اینجا. بادمجونه. بریم سریعتر. بادمجونه. Como pueden notar, en este caso la realidad fue distinta, ya que eran un grupo de cineastas que estaban probando efectos especiales y que, según lo que dijeron, básicamente a uno de ellos se le
le resbaló un dedo y envió esa información a las redes, causando un revuelo increíble. De hecho, de hecho el mismo equipo estaba integrado por 5 personas, fueron detenidos por alertar y alarmar, asustar a la población, básicamente. Por eso es la importancia de fake news. En este caso era como muy evidente, pero aún así la población se desesperó y se alarmó bastante por esta lluvia de berenjenas. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, te recomiendo que te pases por este otro caso, con este otro fenómeno misterioso y fascinante que le da la vuelta a todo el mundo y que realmente es digno de ver. Nos vemos cuando los vientos nos vuelvan a cruzar. Y recuerda, la curiosidad es la llave que abre las puertas al conocimiento. Descubre, explora y comparte tu conocimiento con el mundo. Hasta la próxima.